Hola y muy buenos días, tardes o noches. ¿Cómo están? Espero que se encuentre muy bien. El tema de hoy será sobre los nuevos aspectos de Halloween y que nos ofrece cada uno. Así que comencemos. El lugar de descanso tiene dos nuevos aspectos. El primero vendría siendo la cabaña en las tierras salvajes. Algo que tengo que decir es que esa cabaña tiene un buen diseño y la referencia a la casa de Monster House es fantástico. Al dormir obtendrás el descanso del ermitaño. Sus efectos son más un punto en el alcance del movimiento de batalla y menos 60% del daño recibido por sangrado. El segundo aspecto es la carroza del titiritero. Al dormir se te otorgará el descanso del feriante. Sus efectos son más 50% de velocidad de búsqueda en las ciudades, más un punto de resistencia a la radiación y menos 30% al daño recibido por venenos. El banco de trabajo de Boradedos nos desbloqueas dos nuevos planos de fabricación, los cuales son el chaleco antibalas ensangrentado y las bombas de calabaza. La fogata también tiene dos aspectos nuevos. El primero es el hombre de mimbre, que utiliza los cadáveres de los chalados y solo dan 20 puntos de combustible, igual de lo que genera el carbón natural. El segundo aspecto es el pozo de los ahogados, que utiliza agua sucia como combustible y solo genera 12 puntos. La misma cantidad que generan los cucuruchos plateados. La fábrica de embutidos nos permite utilizar las verduras y carne podrida para poder crear los embutidos. El laboratorio de farmacia nos desbloquea una nueva receta para crear la bebida espeluznante. El crematorio nos deja utilizar los esqueletos humanos para poder fabricar plomo, chatarra de cobre y aluminio. Así que solo estarías creando el material más no los lingotes, pero viene siendo útil si tienes muchos esqueletos almacenados. El baño ensangrentado nos permite crear los pergaminos místicos, pero lo que no tiene sentido es por qué poner la misma función de la pluma de bruja en un nuevo aspecto de la curtiduría. Simplemente pudieron haberle dado otro uso, como otra forma de crear hilos, cespedusogas. El purificador de depravación nos desbloquea dos nuevas recetas únicas de bebidas, el destilado áustico y la Glorieli. La silla eléctrica utiliza el miedo como combustible y solo genera 6 a 12 puntos, dando como resultado entre 72 a 144 puntos de electricidad. El silencio de los mutantes nos deja usar los restos de bichos mutantes como cucarachas, abejas y hormigas para conseguir objetos como la lámpara espeluznante, azufre, salitre y veneno. ¿Qué les parecen los nuevos aspectos de Halloween? ¿Realmente vale la pena conseguirlos? En mi opinión siento que debieron de incluir las nuevas recetas y planos de fabricación en los aspectos originales, ya que tiene como un año que los agregaron en el pasado Halloween. No sé, pero debieron de agregarle la mecánica de mejorar de nivel el aspecto. En fin, ¿ustedes qué opinan? No olviden dejar un comentario, un like y darle al botón de suscribirse para no perderse un nuevo video. Eso es todo por hoy, cambio y fuera.